Comenzamos, como siempre, con mucho entusiasmo, con un gusto de verdad que nos encanta llegar al día lunes con el propósito de retomar nuestras conversaciones y bueno, ustedes le dan todo el sentido a que estemos aquí, desde Quinta Visión Televisión y muy particular y especialmente desde tu voz local. Esta es una serie de conversaciones que ya iniciamos, creo que este es como el segundo capítulo, si no me equivoco. Sí, sí, me asientan ahí tanto Gonzalo como Pablo. Se ha sumado a la conversación Rodrigo Jofré, director ejecutivo de la Fundación Bien, a quien saludo, Rodrigo, profesor, bueno, entre muchas otras cosas. Pero en resumen, aquello. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Bueno, gracias. Hay unos 30 segundos al final, como me lo habías pedido, al final del programa para contarles a los profesionales del área de la educación que estén con nosotros viendo el programa a pocas horas ya de iniciarse el webinar, ¿no es cierto?, sobre tú me ayudas. El Programa de Mejoramiento Educativo o PME. PM, efectivamente. Bueno, lo dejamos para el final cuando ya nos estemos despidiendo. La manera en cómo pueden registrarse, inscribirse y participar, además que sin costo. Y saludar, como siempre, a Gonzalo Huanca, experto en redes sociales, en marketing, conferencista internacional. Dejo hasta ahí el currículum. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir con los panelistas sobre este interesante tema. Sí, inteligencia artificial, y hoy nos vamos a aplicar a propósito del uso en la educación. Hay temores, sin duda, hay, hay dudas, pero bueno, no creo que las vayamos a resolver todas acá, pero vamos a orientar, al menos, estamos sensibilizando precisamente sobre el tema. Pablo Serpa, psicólogo clínico, quien nos acompaña desde hace un tiempo ya en distintos y variopintos programas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a este tema tan importante y yo creo que llegó para instalarse, por lo tanto tenemos que conversarlo constantemente y aprender sobre ello. Sí, claro, que hay una brecha que duda cabe, Rodrigo, en términos tecnológicos y generacionales. Y por de pronto uno podría preguntarse qué tanto conocen no solo los actores del sistema educacional, hablemos de docentes, entre otros, ¿no es cierto? Pero quiero irme a la casa, quiero irme a donde están los cuidadores de contenidos, se supone, y de búsqueda, de investigación que hacen nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Es muy probable que haya más brecha allí y por lo tanto lo primero que se nos viene de inmediato es, bueno, hoy es mucho más fácil hacer tareas en comparación a los tiempos nuestros porque primero había que ir a una biblioteca, eso es lo primero. Recorrer enciclopedias una tras otras y hacer una búsqueda con mucho enfoque. Hoy día parece que ChatGPT vino a destronar esa manera de conocer o de informarse. Bueno, para quienes comparten conmigo la edad entre los 50 y 60, efectivamente hay un cambio importantísimo en la manera de acceder a la información. Y yo te podría decir, y les podría decir a quienes nos ven y nos escuchan, que hay dos grandes estadios. El primero es justamente de esta búsqueda tradicional que realizamos aquellos que tenemos entre los 45 y los 60 años utilizando medios físicos, que era probablemente una enciclopedia, ¿no es cierto?, que estaba en la casa, que la habían comprado con mucho esfuerzo nuestros padres, la enciclopedia Salvat, la enciclopedia Sopena, y así como esas muchas tantas, ¿no es cierto?, donde uno encontraba fundamentalmente definiciones de algunas cosas, ¿no es cierto? Y luego el advenimiento de la Internet como un gran cambio cultural que hace que justamente la información sea tremendamente accesible. Y tal vez eso lo vemos en un ejemplo más claro que podría ser probablemente la Wikipedia, ¿no es cierto? O todos los wikis, en definitiva, que van apareciendo con el devenir de los años. Y este evento que, en mi opinión personal y en la opinión de nuestra fundación, es rupturista, que tiene que ver con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial general, que está reflejado en un elemento tan básico como es el famoso ChatGPT,
que si bien no es el único, probablemente es el que ha sido más promocionado en la actualidad. Por lo tanto, efectivamente, el acceso a la información, a modo de resumen, ¿no es cierto?, tiene que ver con la búsqueda tradicional, física de aquella información que necesito, luego la búsqueda a través de los buscadores tradicionales que tenemos, muchos desaparecieron en el intertanto, ¿no es cierto? Y finalmente, esta herramienta que nos permite hacer preguntas en un lenguaje natural y obtener respuestas, ¿no es cierto?, en base a una data o una base de datos gigantesca que curiosamente da respuestas muy lógicas a las preguntas que nosotros hacemos. Por lo tanto, efectivamente, hoy día hay una gran diferencia y un cambio, a mi modo de ver personal, epistemológico del concebir el aprendizaje de manera dramática. Hay un cambio, efectivamente. Muy bien. Hasta hace poco los conceptos que escuchábamos, Gonzalo, era copy-paste. Lo vimos en el trabajo legislativo, lo vimos también por de pronto y la cuestionante ética respecto de sobre la autoría, ¿no es cierto?, sobre el trabajo, la investigación. A propósito de lo que mencionaba Rodrigo, creo que todos quienes estamos en ese rango etario recordamos las horas de horas muchas veces en que estábamos intentando, porque no era sencillo, no era fácil, pero hoy día parece que lo es mucho más y más entretenido siempre y cuando que la pregunta o la consulta, por eso van a haber especialistas, esto va a ser una de las nuevas profesiones, ¿no es cierto? Desaparecerán muchas y aparecerán unas cuantas más, en hacer las preguntas a ChatGPT, por ejemplo, entre otros instrumentos. Pero está el tema ético, porque si yo como padre veo que le han entregado una tarea de investigación, un trabajo a uno de mis hijos, y este lo resuelve con el chistar de los dedos, porque esos son los tiempos muchas veces de GPT-4, GPT, bueno, y los que sean, cualquiera de ellas, Lucía como aplicación en WhatsApp y otras. La pregunta es, y cuando hablamos de lo ético, ¿cómo colocamos acento en aquello? Sí, absolutamente es un tema que estuve investigando y la verdad es que creo que la ética es una parte, ¿cierto? Donde los alumnos no deben hacer trampa. Entonces, es importante, ¿cierto?, que esté clara esa parte, pero creo que también está un tema que es la optimización del tiempo. Y todas las tecnologías, ¿cierto?, lo que hacen es optimizar el tiempo. Por ejemplo, una calculadora científica, antes los profesores, ¿cierto?, se enojaban porque algunos alumnos usaban calculadora y con el tiempo eso se fue adaptando. Hoy en día, ¿cierto?, se utiliza mucho el computador, ¿cierto?, Internet para hacer muchos trabajos y muchas tareas. Entonces creo que con ChatGPT va a pasar o está pasando algo muy similar a lo antes mencionado. Y creo que es importante que nosotros los docentes, ¿cierto?, entendamos eso y lo aceptemos. Ahora entra algo muy importante, ¿cierto?, que Kai-Fu Lee estaba hablando mucho y desarrollando mucho este tema, es que ¿qué es lo que nosotros los docentes, ¿cierto?, vamos a hacer dentro del aula, ¿cierto?, para motivar, para incentivar el diálogo, el trabajo presencial, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones humanas. Entonces ahí también se genera, ¿cierto?, una oportunidad para poner el acento en la parte humana también. Y creo que los profesores van a tener esa oportunidad, ¿cierto?, ese tiempo de darle mayor importancia a otro tipo de cosas que a lo mejor van a ser mucho más apasionantes. De hecho, como dice Kai-Fu Lee en una charla que él tiene. Pablo, desprendo entonces de las palabras de Gonzalo que aquí nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Sí, la adaptación es inminente. Yo creo que los chicos ya están adaptados. El problema somos nosotros los adultos. Y mientras estaba escuchando a mis compañeros del panel, creo que la inteligencia artificial y los chatbots, que son el ChatGPT, que es el más conocido, pero ya apareció Bard
que es de Google, y Bing, que es el de Microsoft. Eh, Al aparecer estos instrumentos o estas herramientas, se pone más en relieve la importancia del proyecto educativo del colegio o institución. O sea, si tenemos un proyecto educativo que está orientado solamente a resultados, obviamente estas herramientas le hacen la pega más fácil a los niños, pero no aprenden. En cambio, si tienes un proyecto educativo en donde el resultado no es el objetivo, sino que el proceso, no veo un mayor impacto negativo, sino que más bien va a ser un instrumento en donde la persona, el chico o la chica, pueda incluso hacer preguntas en horarios en donde el profesor no está disponible, en temáticas que quizás no vieron en la clase, pero que a él le interesa. Estos procesos de aprendizaje que al final de cuentas está estudiado, que los conocimientos te quedan en la medida en que tú estás interesado en esa materia. Por lo tanto, vas a poder especializarte en temas que quizá en el aula de clases no se conversó o no está dentro del currículum. Entonces, ¿estamos por un proceso de resultados o estamos por chicos que estén hambrientos de conocimiento? Perfecto. Ahí, Rodrigo, y si nos detenemos y colocamos el foco o la mirada en el proceso más que en el resultado, hay un desafío para las y los docentes. Claramente, porque yo me atrevería, me hago cargo de lo que voy a decir, me atrevería a decir a propósito de la experiencia que hemos tenido capacitando muchos docentes en el sur, en el centro y en el norte del país, es que hay una brecha tecnológica importante. Es decir, nos hemos convertido y la tecnología nos ha llevado, en mi opinión, hacia ese lugar. Nos hemos convertido en una suerte de solo consumidores de tecnología. Por lo tanto, los temas a los cuales nos vemos expuestos están ahí para que uno le dé un like, para que uno corra el dedo, ¿no es cierto?, y vea el siguiente video, etcétera, etcétera, pero sin tener una participación activa en el proceso de la generación de conocimiento. Y el desafío que nos traen las inteligencias artificiales generativas, como puede ser ChatGPT, Perplexity y lo que está pasando con Google y con Microsoft, es que hace cambiar el eje. En definitiva, democratiza, si lo podemos llamar así, el manejo y la adquisición de la información. Por lo tanto, yo no soy ya un consumidor, sino soy un constructor de nuevos aprendizajes. Por lo tanto, y adelantándome quizá a lo que tú vas a decir, Carlos, y el resto de los panelistas también, de ser un mero consumidor nos transformamos en alguien que puede solicitar información, ¿no es cierto?, de manera estricta, de manera clara, con tal de obtener una respuesta que le satisfaga. Y ahí es donde yo y el resto de mis colegas que trabajamos en esta temática nos hemos dado cuenta que hay una brecha importante porque muchas veces nos encontramos con que no sabemos preguntar. Y por lo tanto, si preguntamos mal, tenemos malas respuestas. Y esa es la tarea a la cual nos tenemos que abocar, fundamentalmente porque hemos sido acostumbrados a ser consumidores de información, información rápida, que se olvida a los 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Ya se olvida del video que vio anteriormente, ¿no es cierto? O del post, etcétera, etcétera, se quedó pegado en el like, pero no avanzó mucho más allá. Y el desafío, insisto, de las inteligencias artificiales hoy día es que yo pueda utilizar de manera adecuada la información para mis propios objetivos. Estamos entendiendo que son buenos objetivos, ¿no es cierto?, como el aprendizaje. Y eso traspasa con creces la labor del alumno y la centra, si estamos hablando de educación, en la labor que tienen que tener los docentes también y las habilidades que tienen que desarrollar los docentes, habilidades adaptativas, siguiendo un poco lo que decía Pablo, ¿no es cierto? Habilidades adaptativas para conocer estas herramientas y obtener los mejores resultados de tal forma que nuestros alumnos y alumnas realmente generen aprendizaje. Yo creo que ese es el desafío. Perfecto. Gonzalo, sácame de dudas. Estaba leyendo hace poco sobre cuando, en este caso GPT, no tiene la respuesta
inventa. De la nada construye lo que no es. Y entonces los temores en términos, y ahora me coloco en el resultado, ¿cierto? En el proceso, pero también el resultado, puede llevarnos a errores o a una evaluación no muy favorable si estamos pensando en estudiantes. Está muteado. Ahora, Está ahí sí, muteado, ahí. Gonzalo. ChatGPT sí tiene algunos errores. Ahora, cuando no tiene una respuesta, lo dice. Y dice que no tiene información sobre ese tema o sobre esa persona que uno le está preguntando, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender también eso, que esta inteligencia artificial, yo me imagino que es como un niño aprendiendo, que eso es el machine learning, ¿cierto? Es una máquina, como al traducirlo de forma literal, disculpen, es una máquina que va aprendiendo. Pero yo creo que va a llegar un momento que va a ser mucho más inteligente que nosotros. O sea, y eso es probable que ya esté pasando, porque la respuesta en tiempo real, antes con Google, que es un motor de búsqueda, no teníamos ese tipo de respuestas que da el ChatGPT. Entonces ChatGPT te hace un resumen de algo que uno le pregunta y te lo responde de una forma muy rápida. Bueno, hace poco ahí en el chat yo le envié, ¿cierto?, una imagen, una foto de un perrito jugando básquetbol. Y ese perrito jugando básquetbol, yo lo diseñé, de hecho no lo diseñé yo le pedí a una inteligencia artificial, ¿cierto?, a Dream Studio, que diseñara, ¿cierto? Yo le escribí perro jugando básquetbol y me dio varias opciones y yo me quedé con la que más me gustaba. Y eso en cosa de, no sé, menos de un minuto, en cosa de segundos. Entonces yo creo que lo que está revolucionando en temas de tiempo, de producción, ¿cierto? Yo creo que no es menor. Ahora, ¿qué ocurre? La educación está obsoleta hace muchos años, está obsoleta y no cambia la educación. En temas de entretención, por ejemplo, antes veíamos los programas de televisión y hoy en día podemos elegir lo que queremos ver en Netflix. Oye, Entonces, discúlpame un pequeño paréntesis que me asusta, por cierto, yo egresé de la universidad, estudié castellano, Rodrigo es profesor de castellano, y, y me asusta mucho porque creo que el factor humano, en especial en el sistema de aprendizaje, de enseñanza, nunca debe faltar, nunca debe estar ajeno. No obstante, entre las 30 profesiones que ya se prevé van a desaparecer, está precisamente la de los profesores. así es, yo, como lo dije anteriormente, creo que el profesor, ¿cierto?, va a tener una gran oportunidad de liderar en áreas mucho más humanas y en el diálogo que se puede producir dentro del aula. Vuelvo a reiterar lo mismo que había mencionado antes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, la tecnología, nos permite optimizar mucho más el tiempo. Entonces, tareas que a lo mejor el profesor le tomaba mucho más tiempo realizarlas antes, yo creo que aplicando tecnología e inteligencia artificial, a lo mejor el profesor se va a centrar en cosas que realmente él va a considerar que son mucho más importantes en Bueno, el desarrollo de sus alumnos. perfecto. Recomendaciones, algunos tips ya a poco de ir cerrando el programa, Pablo. Bueno, como esta podríamos decir que es la segunda parte de la primera conversación que tuvimos sobre inteligencia artificial, creo que lo importante es entender que esto es una herramienta, como tal, no es la panacea, y en ese sentido también poder involucrarse con los jóvenes en este uso de herramientas. O sea, nosotros como cuidadores, como padres, debemos conocer esto, debemos entender y poner paño frío también. Yo creo que hay muchas voces de alerta con respecto a esto. Creo que sí es importante, creo que sí es una revolución, pero también creo que es una excelente oportunidad para poder ampliar el conocimiento, poder entender y aprender cosas que quizás no me estaban dando en el currículum normal dentro de la institución a la cual estoy estudiando. Por lo tanto, y también yo creo que ese es un tema muy, muy, muy importante, que es no creerlo todo, ¿ya?
Y es una competencia, una habilidad que deberíamos tener todos, no solamente frente a la inteligencia artificial. O sea, lo que te dice la inteligencia artificial no es la realidad, no es la verdad absoluta, y es tu responsabilidad también chequear lo que te están diciendo. Sí. O sea, a mí me pasó jugando con ChatGPT, le mandé mi currículum, le dije, mejóralo, y de repente aparecieron cosas que yo nunca hice. No me digas. Trabajo donde yo estuve, capacitaciones que hice, y nunca lo hice. Entonces, No me digas. ChatGPT, en la orden que fue, mejóralo. Y claro, lo mejoró, pero él todavía no tiene la capacidad de discriminar lo que es falso de lo que es verdadero. Mira, mira. Rodrigo, un minuto para cerrar la conversación y luego para que nos cuentes del webinar. Sí, mira, yo coincido con Pablo y con las reflexiones de Gonzalo también respecto de esto. Estamos ante una oportunidad para quienes somos docentes, una oportunidad para mejorar nuestras habilidades en términos de tecnología de la información, pero también una oportunidad para mejorar nuestros tiempos de respuesta. En nuestros talleres nosotros creo que, si lo puedo compartir como un resumen, la principal reflexión que hacen los docentes es que herramientas como esta permiten un tremendo ahorro de tiempo en algunos procesos que son reiterativos y que son probablemente tediosos. Estamos hablando de la planificación de las clases, ¿no es cierto? Estamos hablando también de la generación de instrumentos evaluativos que se condigan con aquello. Por lo tanto, es una oportunidad tremenda a la cual nosotros invitamos a todos los docentes, directivos docentes, jefes de UTP, a que se sumen a conocer un poco esto y ver justamente los aportes que le puede hacer una herramienta nueva como esta, que en definitiva llega como una herramienta disruptiva, por lo tanto va a cambiar en nuestro hacer. Y efectivamente, hay personas que dicen que la labor docente no va a desaparecer y otras que tienen mucho miedo respecto a lo mismo. Por lo tanto, creo que la mejor manera es acercarse a estas tecnologías, ¿no es cierto?, y aprender de aquellas para mejorar justamente el proceso de la enseñanza en términos generales. Sabes que me acordé de Sarah Connors, ¿no es cierto? Sí, sí, no me equivoco. Sí. Claro, ¿Sabes exactamente. qué? Antes de ir con el anuncio, me preocupa en términos de qué, en esta lógica del 24/7, si algo hoy era para ayer, mañana va a ser para antes de ayer. Y bueno, nada. Hay una frase de Kai-Fu Lee que dice: los profesores deberían ser líderes en la sociedad, los que marquen la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante que va a tener un mayor impacto. Amén, que así sea. Rodrigo, por favor, el minuto final. Sí, solamente, bueno, agradecer el espacio de conversación enriquecedora respecto a estos temas que llegaron para quedarse claramente, de acuerdo a lo que dice Pablo y lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? Y nuestra propia experiencia como fundación. Invitarlos mañana. Tenemos un webinar Martes sin costo. 23 para los efectos de la retransmisión de este programa. Martes 23. Exactamente. El día martes 23 de mayo a las 19 horas nos pueden visitar en www.fundacionbienlatam.org. Estamos ahí y para que se puedan inscribir, participen a las 19 horas de esta actividad y tiene como objetivo fundamental acercar también a los equipos docentes, a los equipos directivos, a este proceso que también es muy tedioso y muy dificultoso muchas veces, que tiene que ver con el programa de mejoramiento educativo. Vamos a tener ahí excelentes ponentes, ¿no es cierto? Solamente en 1 hora 30 vamos a tratar de dilucidar todas las dudas que tengan. Los invitamos nuevamente, www.fundacionbienlatam.org, en nuestro primer webinar masivo. Perfecto. Importante en estos tiempos, ¿tiene costo? Es absolutamente sin costo, como es parte también de muchas de nuestras actividades que desarrollamos con los profesores. Muy bien. Rodrigo Jofré, Gonzalo Huanca, Pablo Serpa, gracias por habernos acompañado hoy día en Tu Voz Local.